Episodio 1 de La Ciudadela Interior. Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando el primer episodio de un nuevo experimento que he titulado La Ciudadela Interior y que será una serie de episodios donde voy a profundizar en algunas ideas estoicas que menciono de pasada en mi libro Invicto, pero que creo que tienen gran valor, gran poder, que me han ayudado mucho a lo largo de mi vida. Y por eso quiero profundizar en ellas y así también acercaros más a los textos originales de los estoicos, porque voy a extraer consejos prácticos de ellos. Cuando escribí Invicto, resumí algunos de los conceptos estoicos más importantes, pero muy orientados al proceso de cambio, a cómo definir objetivos, a cómo evitar la procrastinación, a cómo mejorar la disciplina. Y estoy muy contento con la acogida que ha tenido. A día de hoy está todavía en el top 10, top 15 de los libros más vendidos de Amazon. Está ahora mismo como el libro más vendido en la categoría de psicología, por delante de clásicos como El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es uno de los libros que siempre recomiendo y que tiene también muchas enseñanzas estoicas. Tiene, mientras leo esto, casi 350 evaluaciones en Amazon, o sea que no podría pedir más en este sentido, y creo que parte del éxito viene de haber sintetizado conceptos clave del estoicismo y de haberlos hecho digeribles. Pero el problema es que siempre que sintetizas algo se pierden matices, se pierde profundidad, se pierde contexto. Y mi objetivo con esta serie de episodios especiales del podcast es aportar esa profundidad en ciertos aspectos y complementar así el contenido de Invicto. ¿Por qué el nombre de La Ciudadela Interior? Pues por varios motivos. Primero porque es el título de un libro de Pierre Hadot que personalmente me ayudó mucho a entender mejor el estoicismo en general y los escritos de Marco Aurelio en particular, mucho antes de que esta filosofía se volviera tan popular como lo es actualmente. Tampoco es quizá el libro que recomendaría para empezar, no es de lectura fácil, es denso, entra incluso en el detalle de las palabras griegas originales y la intención que podría o no haberles dado Marco Aurelio en cada caso, o sea, no es un libro para no iniciados, pero si te interesa realmente profundizar en el libro de meditaciones y desgranarlo, sin duda es una lectura interesante. Y este nombre de Ciudadela Interior, que da título a ese libro, viene a su vez de los escritos de Marco Aurelio, ya que veía nuestra mente como una fortaleza, que es lo que es una ciudadela, una fortaleza que debíamos mantener segura y protegida frente al ataque de las emociones destructivas. Por ejemplo, en Invicto tengo un recuadro donde explico esto, que voy a leer, y que empieza con una cita del propio Marco Aurelio, que decía que en ningún sitio encontraremos un retiro más tranquilo que en nuestra propia mente. Entre la alta clase romana eran frecuentes los retiros a lujosas casas de campo. Aunque Marco Aurelio realizaba también estas escapadas, se hicieron cada vez menos frecuentes para él, ya que pasó las últimas décadas de su vida enfrentando numerosas invasiones bárbaras. No se quejaba, sin embargo, de su destino y se recordaba que una mente en calma es el mejor retiro. Denominaba Ciudadela Interior a este refugio interno, una fortaleza donde no llegan las tempestades externas que nublan nuestra visión objetiva, como el miedo o la ira. Independientemente de lo que ocurra afuera, tu mente puede permanecer en calma. Muchos quieren viajar y conocer el mundo, pero pocos tienen la capacidad de detenerse y explorar su propia mente. Y otra cosa que decían los estoicos, con otras palabras quizá, es que esta fortaleza interior no es algo con lo que nacemos, sino que es algo que tenemos que construir piedra a piedra. La filosofía estoica hace precisamente mucho énfasis en construir poco a poco esta fortaleza, que obviamente no se consigue leyendo un libro, sino aprendiendo y aplicando constantemente. Esta sería la introducción general y mi idea es explorar en más detalle algunos aspectos que toco de pasada en Invicto, como por ejemplo los consejos que daban los estoicos para enfrentar diversas emociones que nos causan dolor emocional o que nos hacen tomar malas decisiones, etc. Y este primer episodio de La Ciudadela Interior lo voy a dedicar a la tristeza, especialmente por la pérdida de un ser querido, algo que muchos hemos sufrido durante la pandemia, aunque podría aplicarse también a una ruptura sentimental o a cualquier situación que nos cause este sentimiento de pérdida. Voy a empezar leyendo la sección de Invicto donde resumo esto, donde hablo de la emoción de tristeza o de pérdida y pasaré después a revisar algunos textos específicos para profundizar un poco más en estas ideas y cómo las abordaban los estoicos. Y empiezo con una cita de Séneca que decía: «Te digo yo que no muestres tu emoción en un funeral. Claro que no. Sería algo cobarde, no valiente, ver la muerte de los tuyos como si siguieran con vida y no ser conmovido cuando tu familia se desmiembra». Como bien reconocían los estoicos, somos seres sociales y nada nos afecta más que la pérdida de un familiar o una ruptura sentimental. Y de nuevo, la imagen que muchos tienen del estoicismo es incorrecta. Decirle a alguien que no sufra ante un evento así no es solo cruel, es inútil. Como siempre, la tristeza no es necesariamente mala. Nos puede motivar a cambiar o a buscar el apoyo de los demás.
La tristeza es una respuesta automática que no podemos evitar, pero que podemos aprender a domesticar. Por ejemplo, Séneca decía que nunca te diré que no sientas pena ante una pérdida, pero más de la necesaria es solo vanidad. Lo que muchas veces se medica ahora con pastillas se trataba antes con filosofía, y en este ámbito destacan las llamadas cartas de consolación. Eran comunes en distintas escuelas filosóficas, pero son especialmente reconocidas las escritas por los estoicos. Además de consuelo y ánimo, proponían ejercicios reflexivos y argumentos persuasivos orientados a reducir el dolor de cualquier tipo de pérdida. Merece la pena revisar algunos de sus argumentos que podemos aplicar en la actualidad para superar estos momentos. Primero, nos hacían reflexionar sobre la utilidad del sufrimiento. Entendían que el duelo inicial es normal, pero advertían que a partir de cierto momento nos daña más nuestro propio lamento que la pérdida sufrida. Segundo, intentaban cambiar nuestra perspectiva, haciendo énfasis en lo que tuvimos y pensando menos en lo que perdimos. Si has perdido a alguien, piensa en cuánto peor hubiera sido tu vida si esa persona no hubiera estado nunca contigo. Debes sentirte agradecido porque esa relación existió, en vez de triste porque terminó. Como decía Séneca, una parte de las personas que amamos sigue con nosotros. Ese tiempo pasado nos pertenece. A nivel general, los estoicos recomendaban ver todo lo que llega a nuestras vidas como un préstamo del universo que puede ser reclamado en cualquier momento. Esto nos ayuda a apreciar más lo que tenemos y a sufrir menos cuando lo perdemos. Citando ahora a Epicteto, cuando des un beso a tu hijo, recuerda que estás besando a un mortal. En tercer lugar, nos preguntaban si la persona por la que sufrimos desearía vernos así por mucho tiempo. Si la respuesta es sí, alguna expareja perversa no merece nuestras lágrimas. Y si la respuesta es no, la mejor manera de honrar su recuerdo sería cesando nuestro sufrimiento, que no es útil ni para esa persona ni para nosotros. Por último, los estoicos ofrecían en sus cartas muchos ejemplos de personas que habían superado momentos similares. Cuando atravesamos dificultades, nos ayuda a saber que otras personas han pasado por lo mismo y que con la mentalidad adecuada no solo han sobrevivido, sino que se han fortalecido. Tanto Séneca como Marco Aurelio tuvieron que enterrar a varios hijos, así que hablaban desde la experiencia. Nos recordaban que los humanos estamos capacitados para enfrentar todo tipo de tragedias y la filosofía nos ayuda con múltiples estrategias. Y eso es lo que le dedico a este tema en Invicto, intentando dar algunas pinceladas generales, pero el objetivo de esta serie, de la Ciudadela Interior, es precisamente explorar en más detalle algunos de estos puntos, ir a la fuente, a los textos clásicos, a esas cartas de consolación, para daros una visión más profunda de su pensamiento y espero que también algunas herramientas adicionales. Para ello, he seleccionado algunos extractos de 3 cartas de consolación que escribió Séneca. La primera a Marcia, una amiga que seguía muy afligida más de 3 años después de haber perdido a su hijo. La segunda a Elvia, que es su propia madre preocupada porque Séneca había sido desterrado. Y por último a Polibio, que formaba parte de la corte del emperador y que había perdido a su hermano. Empezando con la carta a Marcia, Séneca puede parecer duro, pero recordemos que ya habían pasado 3 años desde la muerte de su hijo y todavía estaba sumida en la desesperación. Y Séneca empieza diciendo que va a tener que tomar medidas drásticas para ayudarla y dice lo siguiente. Todo se ha intentado en vano, las reiteradas recomendaciones de tus amigos, los ejemplos de varones insignes y parientes tuyos, tu afición a los estudios, todo atraviesa tus oídos sordos con un consuelo ineficaz y que apenas sirve para una distracción fugaz. Incluso el remedio natural del tiempo, que arregla aún las peores tribulaciones, ha perdido su fuerza solo contigo. Ya han transcurrido 3 años y entre tanto no ha cedido un ápice de su primer impulso. El luto se renueva y se reafirma día a día. Ya ha adquirido derechos con su permanencia y se ha prolongado hasta el punto de que le parece vergonzoso concluir. Al igual que todos los vicios quedan profundamente enraizados si no se reprimen en cuanto se insinúan, así estas penas y desdichas, ensañándose consigo mismas, acaban alimentándose de la propia amargura y el dolor se convierte en malsano placer del espíritu desventurado. Así pues, yo habría deseado encargarme de tu curación en los primeros momentos. Con una medicina más suave se habría tenido que debilitar una virulencia que aún estaba incubándose. Con más empeño hay que luchar contra los males ya arraigados. En efecto, también la curación de las heridas es sencilla mientras la sangre está aún fresca. Cuando, al gangrenarse, han derivado en una úlcera maligna, entonces se cauterizan, se abren hasta el fondo y acogen los dedos de los que las escudriñan. Ahora ya no puedo tratar con cortesías ni delicadezas un dolor tan endurecido. Hay que amputarlo.
Y para amputar ese dolor que llevaba ya tantos años, Séneca empieza dando 2 ejemplos de mujeres conocidas que habían perdido también a sus hijos hacía poco, y esto tiene 2 fines, 2 objetivos. Primero, algo que repiten mucho los estoicos, es que no debería afectarnos tanto aquello que es normal, aquello que ocurre con frecuencia, eso que la naturaleza o que el destino reparte a casi todo el mundo en algún momento de su vida. Y bueno, por suerte, perder un hijo es algo poco frecuente hoy, pero era muy común hace 2000 años, o bueno, hace incluso 200, ¿no? Donde la mortalidad infantil era 50% prácticamente, o sea, la mitad de los niños morían antes de los 5 años, por eso era rara la mujer o el hombre que no había sufrido la pérdida de algún hijo. Y además, Séneca crea un contraste claro entre los 2 ejemplos de las madres que da, Octavia y Livia, porque mientras que Octavia se sumió en una profunda depresión y nunca quiso hablar más de su hijo y se enterró en vida, como dice Séneca, Livia aprendió a vivir con el dolor y a recordar con cariño a su hijo y a honrarlo con su recuerdo. Así que vamos a leer ese fragmento. A ti te pondré delante de los ojos 2 ejemplos claros de tu mismo sexo y época. El de una mujer que se dejó arrastrar por el dolor y el de otra que, aún alcanzada por un infortunio similar, pero por una pérdida más grave, no permitió, con todo, que sus desgracias la dominaran mucho tiempo. La una, hermana de Augusto, la segunda, su mujer, perdieron un hijo en plena juventud, cuando cada uno tenía fundadas esperanzas de que llegaran a príncipes. Octavia a Marcelo, en que su tío y a la vez suegro empezaba a apoyarse, a descargar en él el peso del poder, un joven de espíritu despierto y gran talento. Olivia, durante toda su vida, no dejó de llorar y lamentarse, y no admitió palabra alguna que le ofreciera algún consuelo, ni siquiera permitió que la distrajeran. Pendiente de una sola cosa y completamente obsesionada, estuvo toda su vida como en un funeral. No digo que no se atreviera a rehacerse, sino que rehusó ser ayudada y consideró una segunda pérdida el privarse de las lágrimas. No quiso tener ningún retrato de su hijo amadísimo ni que se lo mencionaran. Aborrecía a todas las madres y sobre todo dirigía su furor contra Livia, puesto que le parecía que había pasado al hijo de ésta la aventura que se había prometido para sí. Se habituó completamente a las tinieblas y a la soledad, sin atender siquiera a su hermano. Rechazó unos poemas escritos en honor de Marcelo y otras honras a sus obras, y cerró sus oídos a todo consuelo. Tras alejarse de sus tareas propias y desdeñar hasta la buena estrella que tanto resplandecía entonces del poder de su hermano, se enterró en vida y no se dejó ver más. En una ocasión que estaban sentados con ella sus hijos y nietos, no se quitó el vestido de luto, no sin agravio de todos los suyos, pues teniéndolos vivos aparentaba estar sola en la vida. Y a continuación habla del otro caso, de Livia, y dice lo siguiente. Livia había perdido a su hijo Druso, destinado a ser un gran príncipe y ya un gran general. Había muerto en campaña, mientras sus propios enemigos lo honraban durante su enfermedad con un respetuoso armisticio, sin atreverse a desear lo que más les convenía. A su madre no le había sido posible alcanzar los últimos besos de su hijo ni las palabras imborrables de su aliento postrero. Largo trecho fue acompañando los restos de su Druso, molesta con tantas piras que ardían por toda Italia como si otras tantas veces lo perdiera. Pero, en cuanto lo dejó en su tumba, a la vez lo enterró a él y a su dolor, y no se dolió más de lo que era correcto o justo considerado que César seguía con vida. En fin, no dejó de mencionar el nombre de su Druso, de evocarlo en todo lugar, privado o público, de hablar gustosamente sobre él, de oír sobre él, vivió con el recuerdo que no puede conservar ni frecuentar nadie que se lo haya hecho penoso. Y después de exponer estos 2 ejemplos, le pregunta de nuevo a Marcia. Decide pues cuál de los 2 ejemplos consideras más adecuado. Si quieres seguir el primero, te borrarás del mundo de los vivos, ignorarás a los hijos de otros, pero también a los tuyos e incluso al mismo que añoras. Aparecerás ante las madres como un presagio funesto, rechazarás las diversiones decentes y admitidas como poco convenientes a tu suerte. Te verás encadenada a una luz que aborrecerás y te ensañarás con tu propia vida, acusándola de no arrebatarte y concluir lo antes posible. Y lo que es más vergonzoso y extraño a tu espíritu, tenido en mejor consideración, mostrarás que no quieres vivir, pero no eres capaz de morir. Si te acoges a este ejemplo más prudente, más apacible de la otra noble mujer, está hablando de Olivia, no vivirás en medio de sufrimientos ni te consumirás atormentándote, pues sí que es locura castigarse uno mismo por sus desventuras y agravarse sus desgracias. También en estas circunstancias demostrarás la rectitud y moderación de tus costumbres que has observado siempre en tu vida, pues incluso para el dolor hay un límite.
Después, Séneca usa argumentos típicos entre los estoicos que se refieren a que los humanos, al contrario que otros animales, añadimos sufrimiento innecesario a los problemas. Es decir, que por un lado está la adversidad real, eso malo que nos pasó y por lo cual es normal sufrir al principio, es inevitable, pero después nuestra mente aumenta los problemas y los alarga en el tiempo. Y esta parte sí la podemos evitar o al menos reducir. Esto es lo que dice. Mira qué violentas son las añoranzas de los animales y sin embargo qué efímeras. El mugido de las vacas se oye un día o dos y no duran más esos correteos sin rumbo ni razón de las yeguas. Las fieras, cuando ya han rastreado las huellas de sus crías y recorrido completamente los bosques, cuando ya han vuelto varias veces a sus guaridas saqueadas, apagan su rabia en corto tiempo. Los pájaros, aunque han estado haciendo un terrible estrépito alrededor de sus nidos vacíos, al momento reemprenden ya calmados sus vuelos. Ningún animal padece una larga añoranza de su cría, excepto el hombre, que colabora con su dolor y sufre no en la medida de sus sentimientos, sino en la de sus convenciones. Más adelante transmite esta idea de que todo lo que tenemos es un préstamo del universo y que por un lado debemos valorarlo más mientras lo tenemos y a la vez entender que muy probablemente tengamos que devolverlo en algún momento. Quita fuerza a sus desgracias presentes quien ha previsto que llegarían. Sea lo que sea Marcia, lo que por casualidad brilla a nuestro alrededor, hijos, riquezas, amplios atrios y vestíbulos rebosantes de la multitud de clientes que no hemos podido recibir, son pompas que otros nos han dejado. Nada de esto se da de regalo. La escena se embellece con objetos prestados y retornables a sus dueños. Unos se devolverán el primer día, otros el segundo, pocos permanecerán hasta el final. Así pues, no hay por qué envanecerse como si estuviéramos situados entre posesiones nuestras, las hemos recibido en depósito. Nuestro es el usufructo por un tiempo que regula el autor de la donación. Nos conviene tener a punto lo que nos dieron hasta una fecha imprecisa y devolverlo sin quejas cuando nos citen. Es de pésimo deudor organizar un escándalo a su acreedor. Luego a todos los nuestros, tanto los que por razón de su nacimiento deseamos que nos sobrevivan, como los que tienen el justísimo deseo de predecernos, debemos amarlos tal como si no se nos hubiera prometido nada sobre su perpetuidad, mejor dicho, nada sobre su longevidad. A menudo hay que recordar al espíritu que ame las cosas tal como si fueran a desaparecer, mejor dicho, como ya desapareciendo. Y aquí en estas frases hay también algo de premeditatio malorum, ¿no? De esta visualización negativa que recomendaban los estoicos, de imaginar que algo que no queremos va a ocurrir, porque esto puede, por un lado, ayudarnos a apreciarlo más mientras lo tenemos y a sufrir menos si realmente lo perdemos. Usa después otro argumento que se repite también en la filosofía estoica, ligado al memento mori, ¿no? Al entender que todos somos mortales, y eso incluye a nuestros hijos, todos llegamos a la misma meta, simplemente unos lo hacen antes que otros. Y le dice esto, por ejemplo: ¿a qué viene entonces este olvido de tu condición, que es la de todos? Has nacido mortal, has parido mortales. Tu hijo ha muerto, esto es, ha llegado corriendo a la meta a la que se precipitan aquellos que consideras más afortunados que tu prole. Allí se dirigen con paso distinto toda esa muchedumbre que pleitea en el foro, aplaude en el teatro y reza en los templos. Una única ceniza igualará tanto lo que estimas como lo que desprecias. Más adelante he subrayado otra frase que insiste en esta idea de que parte de ese sufrimiento es autoinfligido, ¿no? Y dice, por ejemplo, que son nuestras ideas las que nos atormentan y cualquier desgracia adquiere la importancia que le hemos atribuido. Tenemos la solución en nuestras manos, pensemos que están ausentes y engañémonos a nosotros mismos. Los hemos dejado ir, mejor dicho, los hemos enviado por delante con intención de irles luego detrás. Continúa después Séneca con reflexiones sobre lo que es realmente la muerte y cómo no debemos ni tenerle miedo ni sufrir por aquellos que han muerto porque ellos ya no pueden sufrir. Pero dejamos aquí esta idea porque la voy a comentar en más profundidad en una carta posterior, cómo veían los estoicos lo que había o no había después de la muerte. Más adelante, Séneca pone ejemplos de personajes conocidos de la época que precisamente por vivir más sus vidas fueron peores, ¿no? Y argumenta que si hubieran muerto un poquito antes, pues se hubieran ahorrado mucho sufrimiento innecesario y además un mejor recuerdo de los suyos. Por ejemplo, aquellos que por algún fracaso, por algún error, murieron deshonrados. Dice, por ejemplo, lo siguiente: piensa qué ventajas tiene una muerte a tiempo, cuánto perjudicó a muchos el haber vivido demasiado. Si a Pompeyo, honra y sostén del Estado, se le hubiera llevado una enfermedad en Nápoles, habría muerto como jefe incuestionable del pueblo romano.
Ahora bien, la adición de un tiempo escaso lo precipitó de su elevada posición. Vio que las legiones eran exterminadas ante sus ojos y que de aquel combate en que el Senado formó la primera línea solo salió con vida el general. Vio al verdugo egipcio y ofreció a un sirviente su cuerpo, inviolable para sus vencedores. Y da varios ejemplos más y dice después: luego a tu hijo no le ha reportado ningún mal su muerte prematura, le ha evitado incluso el padecimiento de todos los males. Después, Séneca usa una herramienta que comento en Invicto, bueno, dos en realidad. Usa en parte la vista desde arriba y también el distanciamiento cognitivo para poner en perspectiva nuestras vidas y también nuestra muerte. Por ejemplo, ante el argumento típico de murió demasiado pronto y a destiempo, que parece que decía Marcia, Séneca responde lo siguiente. En primer lugar, supón que le hubiera quedado más tiempo. Calcula cuánto es el máximo que puede perdurar un hombre. ¿Cuánto es? Engendrados para un tiempo cortísimo, obligados a ceder rápidamente la plaza al siguiente, contemplamos este albergue provisional. Estoy hablando de nuestras vidas, que es cosa sabida que se desarrollan a increíble velocidad. Cuenta los siglos de las ciudades, verás que poco tiempo llevan alzadas incluso las que se envanecen de su antigüedad. Todo lo humano es fugaz y perecedero, ocupante de una ínfima porción del tiempo sin fin. Nuestra vida ocupa menos espacio que un punto si se compara con todo el tiempo, cuya dimensión es mayor que la del mundo. ¿Qué importa entonces prolongar algo cuyo aumento, sea del tamaño que sea, no distará mucho de nada? Ya puedes citarme varones longevos y de ancianidad transmitida en la tradición y echarme en la cuenta de los 110 años de cada uno. Cuando pongas tu atención en todo el tiempo, se quedará en nada la diferencia entre la vida más corta y la más prolongada. Y el argumento aquí, usando este tipo de perspectiva, es que al comparar la longitud de nuestras vidas con la inmensidad del tiempo, incluso la vida más larga no es nada. Vamos a pasar ahora a la segunda carta de consolación que escribió a Elvia, su madre, cuando estaba exiliado en Córcega y tenía prohibido la entrada a Roma, ¿no? Entonces empieza describiendo las muchas adversidades que Elvia había superado ya, desde haber crecido con una madrastra, a haber perdido a su marido, poco después un nieto, que era de hecho hijo de Séneca, ¿no? Y ahora a su hijo lo habían desterrado. Y Séneca, en otro argumento típico de los estoicos, le dice en su carta que una ventaja tiene la desventura constante, a los que atormenta siempre al final los acaba curtiendo. Y esta idea es algo que personalmente me funciona bien cuando me ocurren cosas que no quiero, ¿vale? Aunque no sean trágicas, pero el hecho de verlas como desafíos a enfrentar, como pruebas a superar, te ayuda a lidiar con esas cosas mucho mejor que si adoptamos una actitud de ¿por qué me ha pasado esto a mí?, ¿vale? Que no te va a ayudar de ninguna manera. Después Séneca la intenta tranquilizar diciéndole que a pesar de estar exiliado, que está bien y que no le ocurre nada malo. Aquí debemos recordar que para los estoicos nada externo es malo, nada externo les daña gracias a esta fortaleza mental, a esta ciudadela mental, y lo único malo es obrar de manera contraria a la virtud, por lo que debemos entender en realidad que está diciendo Séneca es que nada le impide hacer lo correcto aunque esté exiliado. Los estoicos recomendaban además recordar que las cosas necesarias son pocas y que por tanto se puede ser feliz incluso en el exilio. Esto es lo que dice Séneca. La naturaleza ha hecho que para vivir bien no haya necesidad de grandes preparativos, cada cual puede hacerse feliz a sí mismo. La importancia de las circunstancias externas es poca y tal que no tiene gran influencia en ninguno de los dos sentidos, ni las favorables encumbran al sabio ni las adversas lo abaten. Y continúa un poco más adelante con otras palabras clásicas del estoicismo, ¿no? Siguiendo con estos ejemplos de premeditatio malorum, de visualización negativa, de cómo ser conscientes de que al estar preparados para la adversidad nos va a golpear con menos fuerza, ¿no? Y dice, es penosa para quienes es imprevista, fácilmente la resiste quien siempre la guarda. Pues también la llegada del enemigo arrolla a los que ha cogido desprevenidos. En cambio, quienes se han preparado antes de la guerra para la guerra venidera, bien dispuestos y aprestados, aguantan fácilmente la primera embestida, que es la más violenta. Nunca me fié yo de la suerte, incluso cuando parecía proponerme la paz. Todas las cosas que iba acumulando tan bondadosamente sobre mí, dinero, cargos, influencia, las puse en un lugar del que pudiera ella recuperarlas sin molestarme a mí. Mantuve una gran distancia entre ellas y yo, por lo tanto me las ha quitado, no arrancado. Sigue después diciendo que tanto ante la fortuna o ante la adversidad debemos mantenernos calmados, sin regodearnos cuando nos ocurren cosas que deseamos, lo que llama Séneca ventura, ni sufrir cuando ocurren cosas que tememos, ¿no? Es decir, ante la desventura. Escribe lo siguiente. Frente a ambas situaciones mantiene incólume su espíritu, de entereza ya puesta a prueba, pues en la aventura misma ha aprendido qué poder tenía contra la desventura.
Así pues, yo consideré siempre que en aquellas cosas que todos desean no hay ningún verdadero bien. Las hallé entonces hueras y maquilladas con afeites aparentes y engañosos, sin tener en su interior nada que correspondiera a su aspecto. Ahora, en las que llaman desgracias, no hallo nada tan terrible y riguroso como presagiaba la opinión de la gente. Después, Séneca utiliza una técnica que indica un invicto que se llama descomposición, que consiste, pues eso, en descomponer, en individualizar los elementos esenciales de algo, y al hacer eso podemos restar poder tanto a las cosas que deseamos como a las que nos afligen. Por ejemplo, Marco Aurelio afirmaba que su lujosa toga imperial no era más que pelo de oveja teñido con crustáceos aplastados, o que el vino era simple zumo de uva fermentado y que su comida era el cadáver de un animal, y esto le ayudaba a no desear estas cosas en exceso. Séneca hace ahora algo similar en la carta a su madre, preguntándose qué es en realidad el destierro, por qué la gente piensa que es tan malo y por qué él no lo ve así. Y esto es lo que dice. Dejando a un lado entonces el juicio de la mayoría, a la que arrastra la apariencia externa de las cosas como quiera que la consideren, veamos qué es el destierro. Por supuesto, es un cambio de lugar, que no parezca que le resto importancia y escamoteo lo que contiene de malo. A este cambio de lugar le sigue una serie de contrariedades: la pobreza, la deshonra, el menosprecio. Contra estas argumentaré más tarde. Por el momento quiero considerar primero qué amarguras aporta el cambio de lugar en sí mismo. Y después pues va argumentando, ¿no? Precisamente porque el cambio de lugar no es tan malo, o la deshonra, o el menosprecio. Y por ejemplo, en el caso de la pobreza, y recordemos que Séneca era un hombre extraordinariamente rico en la época, pues dice lo siguiente: que en la pobreza no hay nada malo, lo entiende cualquiera que no haya dado aún en la locura de la avaricia y el lujo, que todo lo vuelve del revés. Qué poco es, en efecto, lo que es necesario para el mantenimiento del hombre. ¿Y a quién le puede faltar eso siempre que tenga alguna virtud? En lo que a mí respecta, concretamente, entiendo que no he perdido riquezas, sino preocupaciones. Las exigencias del cuerpo son reducidas. Quiere mantener lejos el frío y calmar con alimentos el hambre y la sed. Lo que se desea además es trabajo para los vicios, no para las necesidades. Y después se burla pues de los banquetes y de los excesos que veía de aquella en cuanto a la comida, y hablamos, recordemos, de hace 2000 años. Decía que de todas partes acarrean cualquier cosa para su glotonería, que aborrece las ya conocidas. Lo que su estómago, estropeado por las exquisiteces, apenas admite, se les trae desde el confín del océano. Vomitan para comer, comen para vomitar, y ni siquiera se dignan digerir los manjares que buscan por todo el mundo. Qué dignos de lástima aquellos cuyo apetito no se estimula más que ante costosos manjares. Además, no los hace costosos un sabor exquisito o algún otro atractivo para el paladar, sino la escasez y la dificultad para conseguirlos. Por otra parte, si deciden recobrar su sano juicio, ¿qué necesidad hay de tantos recursos al servicio del estómago, de tanto comercio, de asolar los bosques, de escudriñar el abismo? Por todas partes están los alimentos que la naturaleza dispuso en cualquier lugar, pero los pasan por alto, como ciegos, y recorren todos los países, atraviesan los mares y, aunque pueden aplacar su hambre con escaso gasto, lo excitan con mucho. Para la codicia nada es bastante, para la naturaleza incluso un poco es bastante. Luego la pobreza no acarrea ninguna contrariedad a los desterrados. En efecto, ningún destierro es tan mísero que no sea fértil de sobra para alimentar a un hombre. Y ya como última idea de esta carta, repite después Séneca en otras palabras una idea que le había transmitido ya a Marcia, y es que el luto es sano y necesario, pero que tiene que tener fin, ¿vale? Y decía lo siguiente: y por esto nuestros antepasados concedieron un plazo de 10 meses a las que lloraban a sus maridos, a fin de transigir con la tenacidad de la aflicción femenina mediante una disposición legal. No prohibieron los lutos, sino que les pusieron un término, pues sentir un dolor interminable por haber perdido a alguien de los más queridos es necia ternura, y no sentir ninguno es inhumana dureza. El equilibrio ideal entre el cariño y la razón es sentir y a la vez contener la añoranza. Y aquí vemos una vez más cómo los estoicos no proponían ni mucho menos que no sintiéramos o que suprimiéramos las emociones, como algunos creen, sino que hablaban de domarlas, de equilibrar la emoción con la razón, de sentir añoranza, pero a la vez seguir viviendo y seguir haciendo lo correcto y no enterrarse en vida como había hecho Marcia.
Y por último, voy a resumir algunas ideas de otra de sus cartas de consolaciones, esta vez a Polibio, integrante de la corte del emperador, que había perdido a su hermano, y Séneca usa al comienzo la idea de que debería consolarse porque lo que le había sucedido a su hermano le va a suceder a todos, y por tanto no deberíamos lamentarnos de algo por lo que todos vamos a pasar. Dice, por ejemplo, que los que mueren no nos abandonan, simplemente nos preceden. Le dice también que piense que su dolor, más allá de ese luto necesario, no va a servir de nada, no le ayuda a él ni al que añora, y que no tiene sentido alargar lo que es inútil. Otra cuestión interesante sobre los estoicos es que no tenían una postura clara sobre lo que ocurría después de la muerte y lo dejaban un poco en el aire, pero decían que tampoco importaba mucho. Su opinión era que si hay algo, seguramente sea mejor que esta vida, y si no hay nada, los que se van tampoco van a sentir dolor, por lo que, sea como sea, no debe preocuparnos. Y esta visión supone de hecho un punto de bifurcación con las corrientes que vendrían más adelante, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo tomó muchas ideas del estoicismo, pero aseguraba que después de esta vida estaba el paraíso, y obviamente como estrategia de marketing es muy buena, o sea, es mucho más fácil vender una creencia basada en un paraíso eterno después de la muerte que en vender la incertidumbre estoica de que no sabemos si hay algo o no. Y en este sentido, Séneca decía lo siguiente: también te será de gran alivio preguntarte a menudo, ¿me lamento por mí o por el que ha muerto? Si es por mí, desaparece el pretexto del cariño y el dolor, solo justificado porque es desinteresado, empieza a apartarse del afecto cuando mira a la propia conveniencia. Ahora bien, nada es más impropio de un hombre de bien que hacer cálculos con el luto por un hermano. Si me lamento por él, es preciso que uno u otro de estos dos razonamientos sea decisivo. Pues si a los difuntos no les queda ninguna percepción, mi hermano ha escapado a todas las contrariedades de la vida y ha sido restituido al lugar donde estaba antes de nacer, y, a salvo de todo mal, nada teme, nada desea, nada padece. ¿Qué locura es esta? No dejar nunca de lamentarme por él, que nunca va a lamentar ya nada. Si los difuntos conservan alguna percepción, ahora el espíritu de mi hermano, como liberado de una prolongada prisión, al fin dueño y señor de sí mismo, se regocija y disfruta del espectáculo de la naturaleza y contempla todo lo humano desde su posición superior, mientras que observa más de cerca lo divino, cuya explicación había buscado tanto tiempo en vano. Así pues, ¿por qué me dejo atormentar por la añoranza del que o es dichoso o no es nada? Llorar al dichoso es envidia, a nadie insensatez. Y después continúa la carta repitiendo con otras palabras ideas que ya vimos en las consolaciones a Marcia o a Elvia, pero para ir cerrando ya por hoy voy a leer un fragmento que personalmente me parece muy convincente y útil, ¿no? Que es intentar ver el tiempo que pasamos con seres queridos como un regalo. Y por tanto, cuando alguien se va, intentar obtener disfrute de recordar ese tiempo y no lástima porque ya no existe, ¿no? Es decir, sentir gratitud porque existió esa relación en vez de tristeza porque terminó. Piensa que no se te ha hecho injusticia porque has perdido a un hermano, sino que se te ha otorgado un favor porque has podido gozar y disfrutar tanto tiempo de su afecto. Es injusto quien no deja al donante el derecho a disponer de su regalo, codicioso quien no tiene por ganancia lo que ha recibido, sino por pérdida lo que ha devuelto. Es desagradecido quien llama injusticia a la conclusión del disfrute, necio quien considera que no se saca ningún provecho de los bienes excepto de los presentes, quien no se complace también con los pasados ni juzga más seguros los que se han ido, puesto que de ellos ya no hay que temer que se acaben. Reduce demasiado sus goces quien considera que disfruta tan solo de lo que tiene y ve y no valora en nada haber tenido eso mismo. Pues pronto nos abandona cualquier placer, que se escapa y desaparece y se aleja casi antes de llegar. Así pues, hay que proyectar el espíritu al pasado y evocar cualquier cosa que nos deleitó en alguna ocasión y examinarla una y otra vez con el pensamiento. El recuerdo de los placeres es más duradero y más constante que su presencia. Incluye, por tanto, entre tus mayores bienes el haber tenido un hermano excelente. No hay razón para que pienses cuánto tiempo más hubieras podido tenerlo, sino cuánto tiempo lo has tenido. La naturaleza no te lo dio en propiedad, como tampoco a los demás sus hermanos, sino que te lo prestó. Y por último, algo que menciona Séneca con frecuencia y también Marco Aurelio es que todos sufrimos adversidades. Si vivimos suficiente tiempo, tendremos que enterrar a gente que queremos y, por ejemplo, en esta carta a Polibio, Séneca dice que sirve de consuelo repartir entre muchos el dolor de uno. Y por tanto, en estos momentos conviene recordar que no estamos solos, que estamos todos juntos en esto que llamamos vida.
Y nada más, a los que habéis llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Espero que os haya ayudado de alguna manera esta primera entrega de la Ciudadela Interior. Dejadme un comentario con vuestras opiniones y si hay interés, planificaré futuras entregas, que hay muchas cosas en las que me gustaría profundizar. Por ejemplo, me gustaría hablar de las ideas de los estoicos sobre el paso del tiempo y sobre cómo evitar desperdiciarlo. También sobre la ira, algo a lo que Séneca dedicó también muchas reflexiones, al concepto estoico de la felicidad y la tranquilidad de la mente y muchas más cosas. Y si queréis apoyar este proyecto, podéis comprar el libro Invicto, bien con la versión física que está en Amazon o en guletics.com, la versión digital que está en mi blog, en fitnessrevolucionario.com/invicto, en minúscula, que incluye también el cuaderno de trabajo y el audiolibro para quien tenga poco tiempo y prefiera escuchar a leer. Muchas gracias y hasta la próxima.